Buenas noches. Buenas noches. Damos gracias a Dios porque podemos continuar con la temática que estamos estudiando en esta semana. Anoche terminamos en el momento en que les decía que para identificar la iglesia que la profecía señala como la que enseña la palabra de Dios, que enseña la verdad en los últimos días, primero debíamos ver qué mensaje debe enseñar esa iglesia. También hemos usado en nuestro estudio la profecía de los 2300 días, no como un estudio profundo de ellos, sino para señalar dónde terminaba esa profecía y dónde comenzaba a señalar la última iglesia que Dios levantaba para que enseñara lo que Él quería que se enseñara en este tiempo. Quiero aclarar lo siguiente. El Evangelio es eterno. Vamos a buscar un texto donde dice que el Evangelio es eterno. En Apocalipsis 14 y el versículo 6 vamos a leer esta declaración que el Evangelio es eterno. Dice Apocalipsis 14, 6. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. El Evangelio es eterno no porque tenga un mensaje eterno. El Evangelio es eterno porque el significado del Evangelio es eterno. ¿Qué cosa es el Evangelio? Para poder tener bien claro en nuestra mente que el Evangelio es eterno. ¿Qué cosa es el Evangelio? Jesús. La palabra de Dios, la buena nueva. Ok, se dan declaraciones, está muy bien. Vamos a decir de esta manera: el Evangelio es una noticia. Esa noticia significa que hay salvación, que hay alguien que ocupa el lugar del pecador condenado a muerte para que el pecador condenado a muerte pueda tener vida. ¿Quién es o en quién se cumple el Evangelio? En Jesús, porque Jesús es Dios, nuestro Creador, que vino a la tierra a dar su vida para salvarnos a nosotros los seres humanos. Luego el Evangelio es eterno porque en el propósito de Dios siempre ha estado que las criaturas que Él creó en este mundo, las criaturas que Él ha creado, vivieran siempre. El pecado entró como un intruso para echar a perder la creación, pero Dios envió a Jesús para salvar a la humanidad, para salvar a las personas, para salvarnos a nosotros, a cada persona que en el mundo viva. Pero la declaración, el Evangelio es eterno, debemos entenderla en este significado, que el plan de la redención es eterno, pero a lo largo de la historia no siempre se ha predicado la misma cosa. No siempre se ha dado en el mundo el mismo mensaje, pero cada mensaje que se ha dado ha señalado a Jesús.
Voy ahora a aclarar esto que estoy diciendo. Cuando el hombre peca, Jesús le dice al ser humano, ya eso lo estudiamos aquí, le dice al ser humano que iba a ser capacitado para poderse enfrentar a quien lo engaña, porque Dios le dijo, enemistad pondré, y esa enemistad sería entre el mal y también entre la simiente de la mujer que iba a venir. A través de los sacrificios, a través de la enseñanza, se apuntaba hacia Cristo que iba a venir como un ser humano. A lo largo de la historia, los sacrificios que se hacían, todos aquellos rituales que se hacían eran las predicaciones que hablaban de Cristo que iba a venir. Pero cuando Cristo llegó a la tierra, el mensaje que Cristo predicó fue otro. Porque había llegado el momento en que Cristo había venido. ¿Qué mensaje fue el que se predicó en ese momento? Cristo mismo enseñó, se estaba predicando el evangelio del reino. Cristo mismo enseñaba que la gracia, el reino de Dios había llegado. Y a la misma vez decía, oren para que el reino de Dios venga, porque se conoció en la tierra, aquí en este mundo, con Cristo, un reino que Jesús vino a establecer, del cual era Él el rey, y ese reino era el reino de la gracia. ¿Qué significaba el reino de la gracia? El reino de la gracia es el regalo que Dios le da al ser humano, un regalo, algo gratuito. Y eso que Dios le daba al ser humano de una forma más gratuita era que Cristo iba a ocupar su lugar, iba a morir en la cruz, iba a dar su vida. Todo el que creyera en Cristo podía alcanzar la vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, está escrito, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea se salve, no perezca. Pero a la misma vez, a través de los tiempos, como lo hemos visto en esta semana, también los profetas hablaban de la segunda venida de Jesús. Así que se predicaba un mensaje especial de las cosas que estaban sucediendo. A la vez se predicaba un mensaje de la venida de Jesús, porque el Evangelio eterno contempla todas esas cosas. Primero, el Evangelio eterno contempla que Dios, Jesús, iba a venir a morir por el ser humano, y también que después de la muerte, en que Él daba su vida para salvar al ser humano, todo ser humano que creyera en Jesús, que entregara su vida a Jesús, iba a ser salvo. ¿Cuándo iba a ser salvo? Desde el momento en que se aceptaba a Jesús, pero en una forma completa, materialmente completa, cuando Jesús viniera, porque todo aquel que había muerto, Él lo iba a levantar, todo el que estuviera vivo iba a ser transformado, y entonces seríamos llevados con Dios, con Cristo, a el paraíso. Seríamos llevados al cielo, y después sería cómo y dónde los seres humanos por la eternidad vamos a vivir. Eso pues ya lo vamos a estudiar el sábado. Así que en el tiempo de Jesús se predicaba que el reino de Dios ha llegado. Después que Jesús fue crucificado, se siguió predicando. Se enseñaba a las personas, a la humanidad, que aquel que había muerto era el Hijo de Dios. Había una temática especial para predicar el Evangelio.
en ese momento significaba Jesús no ya que iba a venir, sino Jesús que había venido, había dado su vida por nosotros y entonces nosotros debíamos seguir a Jesús. Pero iba a llegar un momento en la historia de la humanidad que habría un tiempo que comenzaba, un tiempo específico que comenzaba. Ese tiempo específico que comenzaba tenía que ver con el final de la profecía de los 2300 años. Voy a leerles un texto en la Biblia ahora para que nosotros pensemos un poco en esto. No vamos a estudiar ese texto esta noche porque lo vamos a estudiar mañana, pero ahora para que nos demos cuenta que en la Biblia se señala el inicio de un tiempo específico. Ahí mismo en la Biblia, en Apocalipsis 14, ahí en Apocalipsis 14, vamos a leer el versículo 13. Apocalipsis 14, 13 dice: y oí una voz del cielo que dijo, escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, pero sus obras los acompañan. Así que la Biblia habla de un tiempo que de aquí en adelante. ¿Cuál es ese momento de aquí en adelante? Para entender cuál es ese momento de aquí en adelante, seguimos en Apocalipsis 14 y vamos a leer ahora el versículo 6 y 7. Dice: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitaban en la tierra, toda nación, tribu, lengua, todo pueblo. La expresión, esa expresión entonces vi volar por el cielo, señala también un momento específico. Entonces, hubo un momento en que se vio algo, se vio un ángel volar por el medio del cielo con un mensaje específico. Todas estas cosas nos apuntan. Después del año 1844 había un mensaje que predicar. Yo quiero prestar atención en el versículo 6, que ya lo hemos leído 2 veces, vamos a verlo a leer ahora para ir analizando algunas cosas importantes. Así que Apocalipsis 14, 6, vamos a volverlo a leer. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. La expresión con el evangelio eterno, la cual ya hemos estado usando en esta noche por varias veces, lo hemos mencionado varias veces, pero nos da a nosotros una seguridad. Cuando dice que el evangelio es eterno, quiere decir que la salvación, que el triunfo del bien, que el triunfo de Dios está asegurado. No fue una cosa que llegó de pronto, que salió a última hora, como decimos nosotros a veces, no fue un plan B. Fue el plan de Dios. Y cuando llegue el último momento de la historia de este mundo, dice, ese evangelio eterno se va a predicar a toda la humanidad. Pero ese evangelio eterno ahora tenía un significado distinto. Tenía una enseñanza distinta. Vamos a leer ahora otra vez el versículo 7. Dice, decía a gran voz, reverenciad a Dios o temed a Dios, según la
otra versión que estudiemos, y dadle honra, porque ha llegado la hora de ¿qué? De su juicio. Otra declaración que habla de un tiempo específico. Siempre hay que adorar a Dios, siempre hay que amar a Dios, siempre hay que temer a Dios. Pero ahora específicamente dice, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Manda a adorar directamente a Dios. Pero vamos a detenernos un poquito en la expresión, ha llegado la hora de su juicio. Vamos a analizar esta declaración. Yo voy a leerlo ahora, otra vez, pero lo voy a leer cambiando algo. Estén atentos a lo que yo voy a cambiar, porque les voy a preguntar si pude explicar bien en qué lo había cambiado. Bien, vamos allá. Dice, decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora del juicio que Dios va a hacer a la gente. Decía. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. ¿Qué cambié yo? Decía. Cambié porque ha llegado la hora del juicio que Él le va a hacer a la gente. ¿Nosotros creemos que Dios hace un juicio a la humanidad? Si lo creemos, forma parte del mensaje que predicamos. Pero el texto dice, ha llegado la hora, repito, ha llegado la hora de su juicio. Cuando dice, ha llegado la hora de su juicio, nosotros podemos entender dos cosas distintas. Usted, no es que yo me esté metiendo ahora en la vida de ustedes, ni que ustedes tengan que contestarme, son una forma de hablar ahora por la explicación que les estoy dando. Así que no tienen que contestarme, pero aquí viene la pregunta. ¿Usted alguna vez ha tenido un juicio? Sí. Si usted alguna vez ha tenido un juicio, usted puede decir, bueno, cuando tuve mi juicio, o cuando fui al juicio, cuando uno va al juicio, puede ser acusado, puede ser acusador, puede ser testigo. A menos que usted sea uno de los funcionarios que está haciendo el juicio. ¿Está bien? Cuando la Biblia dice, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿es el juicio que se le hace a Dios o es el juicio que Dios hace? Uno puede decir, bueno, es el juicio que Dios hace, pero ahora yo voy a poner algunas cosas también aquí en el tapete. La humanidad, ¿a quién le echa la culpa de todas las cosas malas que existen? Los que no creen en Dios, dicen Dios no existe. Pero si Dios existe, se ha olvidado de nosotros. La gente dice, bueno, y si Dios existe, ¿por qué esto, aquello y lo otro? Y muchas veces si nosotros sufrimos, nos pasa algo, podemos decir, ay, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Para que una persona tenga un juicio, ¿qué es lo que se necesita? Que tenga alguien que lo acuse. Si usted va a algún juicio, tiene algún problema, usted debe tener a alguien que lo acuse, ya sea una ley que usted violó o alguien que lo está acusando. La pregunta ahora es la siguiente: ¿hay alguien que acusa a Dios? ¿Quién acusa a Dios? A Dios lo acusa el diablo, que es el acusador de los hermanos, y la humanidad que siempre se está rebelando contra Dios.
Yo en uno de los temas le dije, hay gente que dice, y si Dios sabía que Lucifer iba a fallar, y si Dios sabía que Adán iba a fallar, ¿por qué lo creó? Yo expliqué la razón, espero que eso lo tengan claro, lo expliqué, pero la acusación de la gente está. La gente siempre acusa a Dios, pero a la vez, en la profecía de los 2300 días hay una declaración que dice, hasta los 2300 días y el santuario sería purificado. Quiere decir que el santuario que había en la tierra que Dios construyó fue algo que Dios mandó a construir, el santuario del desierto, después el templo donde se adoraba a Dios. Dios lo mandó a construir como una de las formas de predicar el evangelio eterno, porque en el templo se enseñaba, en el santuario se enseñaba a Cristo, todo simboliza a Cristo, y era una forma de enseñar el plan de la redención. En el servicio del santuario, señalando a Cristo, había un servicio diario. Ustedes lo saben, esto lo hemos estudiado muchas veces, ustedes lo han estudiado muchas veces, la Biblia lo dice. Cada día el pueblo de Israel en el santuario sacrificaba corderos, sacrificaba animales que representaban a Dios que iba a venir para salvar a la humanidad. Pero había un día especial. Ese día especial se llamaba el día de la expiación. Era el día en que se purificaba el santuario. Había una reunión distinta, un ceremonial distinto. Una vez al año es cuando Dios pedía al pueblo de Israel que debían estar ayunando. Así que, así como en el santuario había dos servicios, uno diario y un día de expiación o de purificación del santuario, también cuando la profecía dice en 2300 días y el santuario sería purificado, estaba señalando a esa obra que en el santuario se haría de la purificación. Pero resulta que para esta fecha no había templo, no había santuario. ¿Qué santuario se iba a purificar? ¿Qué templo se iba a limpiar? Entonces la Biblia enseña que ese santuario no era el templo aquí en la tierra, sino el santuario celestial. ¿Qué cosa es el santuario celestial? El santuario celestial, bueno, estoy diciéndolo así breve, esto es un tema de mucho estudio. Lo vamos a estudiar en el reino de los cielos con Cristo, porque es el tema que vamos a estudiar allí, el tema de la redención nuestra, de la redención del ser humano. Pero el santuario celestial, vamos a decir de esta manera, el mismo trono de Dios donde sale la gracia, donde sale la salvación del ser humano. Hay distintas fases, como ya he estado diciendo, a través del tiempo, distintas cosas que se van haciendo para salvar al ser humano, preparando a la humanidad para que Cristo viniera, ayudando a la humanidad después que Cristo vino, y una obra especial que Dios hace en favor de cada uno de nosotros, y quitando el pecado, acabando con el pecado, porque el pecado será destruido, el pecado no existirá más. Hay algo que queremos que podamos entender ahora, y tiene que ver todo esto con el mensaje que predica la iglesia, porque es el mensaje del evangelio eterno, es lo que está diciendo, predicando ha llegado la hora de su juicio. Hay algo que debemos nosotros analizar. En el cielo, donde todo es perfecto, hay algo sucio. Donde está Dios, en el santuario, donde todo es perfecto, en el trono de Dios, en el paraíso de Dios, todo es perfecto. ¿Hay algo que haya que limpiar?
Ahora vamos a analizar nuestro concepto y la predicación que predica la última iglesia. Hermanos míos, ¿han oído ustedes hablar alguna vez que la Biblia dice que Dios tiene libros? Que hay un libro que se llama el libro de la vida, que los hijos de Dios están escritos en el libro de la vida. ¿Han oído ustedes alguna vez o han leído en la Biblia que dice que Dios tiene libros de memoria? Un texto en la Biblia que diga que nuestros actos, que nuestra vida está anotado en el libro de Dios. Yo no tengo ahora, no puedo dedicar el tema a explicar esto porque estoy explicándole otra cosa, pero les voy a leer un texto que quizás les asombre a ustedes. Miren, busquen en lo que yo voy hablando, Salmo 139. Salmo 139. En el Salmo 139 vamos a leer algunas declaraciones que nos van a asombrar. Desde luego nos van a asombrar si no las habíamos meditado antes. Aquí está hablando de nosotros, de cada persona que haya vivido en este mundo. Salmo 139, leemos versículo 13 en adelante. ¿Lo tienen en la mano? Versículo 13 en adelante. Dice: porque tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son todas las obras, lo sé muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado todos los días de mi vida, aun cuando no existía ninguno de ellos. Ahí tiene la declaración. Desde nuestra formación, Dios nos tiene anotado nuestra vida, aún nuestros órganos cuando no existían, en la fecundación, en la formación del ser humano, ya todo estaba anotado. Aún los días que no habíamos vivido, todo estaba anotado. Por lo tanto, en la Biblia hay libros que se llaman libros de memoria. Está escrito todo lo bueno que uno ha hecho y está escrito todo lo malo que uno ha hecho. ¿De qué debemos arrepentirnos nosotros los seres humanos? ¿De las cosas buenas o de las malas? De las cosas malas. Cuando uno hace una cosa que es incorrecta, ya está hecho, ya es pecado. Eso está anotado en el cielo. Pero ese pecado Dios lo va a borrar. Porque Cristo murió en la cruz para esto, para borrar nuestros pecados. Pero tiene que haber una acción, un momento para ese juicio, para juzgar esto. Hay una obra específica en el cielo que hacer en favor de nosotros los seres humanos. Ahora vamos a analizar otra cosa. Fíjense. Cristo muere en la cruz. ¿En favor de quién Cristo muere en la cruz? En favor de todas las personas. Cristo limpia a todas las personas. Él carga el pecado de todo ser humano. La pregunta que hago ahora es la siguiente. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿significa que ya todos los seres humanos se van a salvar? Pero su obra no fue completa. Fue completa. Pero no significa que todos los seres humanos se van a salvar. ¿Por qué razón? Díganme, ¿todos los seres humanos aceptan a Jesús y lo tienen como su Dios y su Salvador?
¿Todo ser humano entrega su vida a Jesús? No. El que no acepta a Jesús, el que rechaza a Jesús, está condenado. Pero aún los que aceptamos a Jesús, ¿me pueden decir ustedes si conocen a alguna persona o si alguno de ustedes nunca cometió un error? Todos hemos fallado en algún momento. Dios quiera que no, pero somos pecadores y podemos seguir fallando. Entonces Jesús hace una obra especial en favor de nosotros. Esa obra especial que hace en favor de nosotros es lo que se está señalando aquí en la profecía de los 2300 días. Al comenzar, Jesús comenzaba otra fase del plan de la redención. Mientras tanto, Él ocupa un lugar en el santuario celestial para ayudarnos a todos. Miren, ¿alguno de ustedes puede perdonar los pecados que yo haya cometido? ¿Yo puedo perdonar el pecado que usted cometió? Tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? Busque el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, que está al final ya de la Biblia, de los últimos libros de la Biblia, van a buscar ustedes el capítulo número 4. Hebreos número 4. Bien, estoy dándole tiempo para que puedan encontrarlo. ¿Ya lo tienen? Ok, Hebreos número 4, versículo 16. Aquí dice: acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué trono de la gracia es esta? Donde Dios está. ¿Qué nos dice? Acerquémonos con miedo o con confianza. Con confianza para recibir la ayuda. Dios ha estado para ayudarnos en nuestra vida para que podamos ser salvos. Esta predicación de Dios haciendo, de Cristo haciendo una obra especial en el santuario celestial, es un mensaje que tiene que predicar esa iglesia que Dios manda que predique al mundo entero. Es un mensaje de paz y de seguridad, un mensaje que dice a la humanidad: en el cielo Dios está intercediendo por ti. Los pecados están perdonados, están en el cielo, están anotados. Eso es lo que haya sucio allí, pero no es que sea una cosa sucia del cielo, sino que hay un registro de los pecados. A la medida en que la persona se va entregando a Dios, cuando llegue el momento del juicio, Dios quita esos pecados. Ahora, es bueno que nosotros también analicemos lo siguiente. Cuando al principio dije el juicio era hacia Dios, o el juicio era que Dios nos los hacía, ¿se acuerdan que dije? ¿Se puede entender de dos maneras? ¿Se acuerdan que traté de explicarles de las dos maneras y que también Dios tiene un acusador? Ustedes saben que Cristo vino para dar su vida por nosotros. Cristo vino para salvarnos. Murió en la cruz, en el cielo intercede por nosotros. Él va a juzgar quiénes de los que dicen ser cristianos se van a salvar. ¿Ustedes creen que todo el que dice Señor, Señor se va a salvar? No, la Biblia dice, Mateo capítulo 7, que no el que dice Señor, Señor se va a salvar, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas hay que dicen ser cristianas y no sirven para nada? ¿Cuántas personas hay que van a las iglesias
Y en vez de entregarse a Dios y purificar su vida, lo que hace es problema. Porque son, como Jesús dijo, cizaña que crece dentro del trigo para destomar la obra de la iglesia. Es así. Dios purifica y limpia la iglesia, pero a la misma vez, a Dios, ¿quién lo justifica? ¿Quiénes en la tierra hay que están atacando a Dios continuamente? ¿Quién trata que aún nuestra fe se debilite para que nosotros digamos, bueno, y si Dios, y pensamos que Dios es el autor de todo lo malo, que Dios es el autor del pecado? Ustedes saben quiénes son los que ante el universo justifican a Dios. Y lo que voy a decir ahora es algo bien serio. Cuando una persona toma sobre sí el nombre de Cristo, cuando una persona dice soy cristiano, soy un seguidor de Jesús, esa persona honra y justifica a Dios en su vida o lo deshonra. Voy a un ejemplo clásico que ustedes me van a poder contestar muy bien. Jesús tuvo 12 apóstoles, les llamaba discípulos. Uno de los apóstoles entregó a Jesús, lo traicionó y lo vendió por dinero. Fue el traidor. ¿Conocen ustedes a alguien que se llame Judas? ¿Conocen a alguien que le hayan puesto Judas? Este es mi hijo, Judas. Ojalá un día pueda hablarle cómo lo malo echa a perder tantas cosas, porque la Biblia habla de muchos Judas buenos. Pero este Judas lo echó a perder todo. Judas honró a Dios, lo vindicó. ¿Eso hizo Judas? ¿O sirvió para que se hablara contra Dios? Porque si uno de sus seguidores lo entrega. Otro que también o que tampoco honró a Jesús, el apóstol Pedro. En el momento en que le hacen el juicio a Jesús, Pedro niega 3 veces a Jesús. ¿Pedro honró a Jesús? Pues no. Los discípulos de Jesús que se fueron huyendo, ¿lo honraron? Pues no. Pero después, cuando ellos se entregaron a Dios, recibieron el Espíritu Santo, estaban dispuestos a dar su vida por Dios, ellos honraron a Dios. La última etapa de la vida de este mundo viene después del cumplimiento de la profecía de los 2300 días. Anoche leímos, no habrá más tiempo. Significa que los que vivimos en este tiempo somos las personas que van a estar viviendo en el mundo. Todos los que vivamos en la tierra o vivan en la tierra hasta que Cristo venga son los últimos habitantes de la tierra. El pueblo de Dios, las personas que se entregan a Dios con su vida, estamos glorificando el nombre de Dios, estamos vindicando el nombre de Dios, porque la gente no ve a Dios, pero la gente sí ve a la iglesia de Dios. La gente sí está mirando a aquellos que se llaman pueblo de Dios. Así que el evangelio eterno no se predica solamente con la palabra, se predica con la acción. Este mensaje lo predica solamente una iglesia en el mundo. Ninguna otra predica el mensaje del juicio. Ninguna, solamente hay una. Pero entre las cosas de Dios, entre el mensaje de Dios, hay una verdad que ha sido olvidada en el cristianismo. Esa verdad que ha sido olvidada en el cristianismo tiene que ver con el día que Dios puso para que el ser humano supiera quién era su creador. Yo les voy a decir 2 explicaciones, les voy a dar y les voy a hacer una pregunta.
Estén atentos, yo sé que ustedes me la van a contestar bien. La Biblia dice, y eso lo vamos a analizar después, la Biblia dice que después de la creación, Dios puso un día más, y ese día más fue el séptimo día, al cual llamó sábado. Y la Biblia dice que Dios santificó y bendijo, lo santificó, lo bendijo, lo reposó ese sábado, lo puso aparte. ¿Para qué? Para que la humanidad supiera quién era el Creador. Hoy en día, las personas cristianas en el mundo entero casi guardan no el sábado sino el domingo. Y los que no tienen un día que guardar como religioso, el día feriado es el domingo. El día que la humanidad tiene, creyente y no creyente, es el domingo. Estamos aquí. No hay duda que estamos aquí. Ustedes me ven, yo los veo. ¿De dónde vinimos? ¿De la evolución o de Dios que nos creó? De Dios que nos creó. Si yo guardo el domingo, ¿tengo alguna protección contra la evolución? Pues no tengo ninguna, porque lo único que existe en la tierra para recordar quién es el Creador es el día que Dios puso para decir de dónde venimos. Pero cuando una persona guarda el sábado, la evolución no le entra. ¿Saben por qué? Al guardar el sábado estamos diciendo, yo sé que Dios creó el mundo, yo sé que Dios creó al ser humano. Entonces, la última iglesia debe predicar el mensaje no solo del juicio, sino el del sábado. Desde luego, hay otras personas que guardan el sábado, pero en la forma que Dios dice, una iglesia lo enseña. Ahora vamos a buscar en la Biblia por qué estoy diciendo que se guarda el sábado. ¿Se acuerdan que anoche hubo un texto que yo lo detuve y le dije, eso lo explicamos después, para decir el nombre de la iglesia? Bueno, vamos a Apocalipsis 10. Y van ustedes a notar en Apocalipsis 10, el que jura, que es Cristo mismo, el que hace un juramento, como Él lo dice. Apocalipsis 10, versículos 5 y 6, dice: entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que ya no habrá más tiempo. ¿Qué se está señalando? El que creó el cielo, la tierra, lo que hay en el mar. ¿Está bien? Ahora, Apocalipsis 14, vamos a leer el versículo 7. Y ustedes noten a qué está llamando la atención aquí. Versículo 7. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y adorad y darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué razón da para adorar a Dios? Porque es el creador. Esas palabras mismas vamos a buscarlas ahora en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20 vamos a ver la razón por la cual Dios mandó guardar un mandamiento. ¿Ya tienen? Del 8 en adelante, capítulo 20 del 8 en adelante. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día del reposo del Señor tu Dios.
No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Amén. ¿Se dan cuenta que son las mismas palabras? Y las mismas palabras las vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Y reposó en el 7º día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando este evangelio se predica y habla a adorar al Creador, está diciendo: vuelve a guardar el sábado. Es el día de adoración. Amén. Y no el domingo. Amén. Amén. Estoy consciente que el tiempo ha pasado, que debo terminar, pero debo terminar sin dejar, o no debo terminar sin dejar de explicarle una cosa, por otro mensaje que la iglesia predica. Y esto se lo voy a explicar así, y usted lo va a razonar. Cuando una persona muere, ¿qué cree la mayor parte de la humanidad? ¿A dónde va el que muere? Al cielo. Va al cielo, a la gloria, a gozar Si es bueno. con Dios. Si es malo, al infierno. Porque creen que cuando uno muere, el cuerpo es como una prisión donde el alma está encarcelada. Que nosotros tenemos una dualidad, un cuerpo y un alma. Al morir, el alma se libera y va a la gloria o va al infierno. Tremendo problema, porque cuando una persona muere, vamos a suponer que el alma fue al cielo, pero está viva, está observando. Oiga, ¿cuántas personas mueren? Digamos, solo por pensar una cosa, ¿cuántas personas mueren? Pero como que está viva, en el cielo está dando de todo lo que pasa en su familia. No puede meterse, pero ve. Y de pronto, supongamos que me morí yo. Mi esposa quedó joven. Dejé 2 hijos. Y tengo que estar mirando que a poquito tiempo viene alguien a darle vueltecitas a mi esposa. Y que viene alguien y conquista a mi esposa. Y que viene alguien y después mi esposa es la esposa de él. Pero a ese le sale malo. Y me maltrata a mis hijos. Y maltrata a la esposa, que era la que yo quería. O que alguien, hijo o quien fuera, destruyó todo lo que yo había edificado. ¿Habría paz en el cielo? Pero por la otra parte, si es verdad que la persona cuando muere va a la gloria, yo les pregunto a ustedes, ¿a qué Cristo vino a la tierra a dar su vida por salvar a la humanidad? Si cuando uno se muere ya va para el cielo, ¿para qué Cristo vino? Si ya nos tiene en el cielo. No hacía falta que Cristo muriera en la cruz, porque uno muere y ya va para el cielo. Después que Cristo vino, vamos a suponer que, bueno, había que dar el proceso. Después que Cristo vino y yo me muero y voy para el cielo, ¿qué juicio Dios va a hacer? Si después que yo me muero voy para el cielo, ¿para qué Cristo va a venir a la tierra por segunda vez si ya estamos en el cielo? Entonces no hay problema. A la medida que la gente se va muriendo, va para el cielo, va para el cielo, va para el cielo, y todos estamos en la gloria. No hay que hacer más nada en la tierra. No hay ni que predicar el evangelio. Nos moremos directo para el cielo. Eso es lo que se enseña en los púlpitos cristianos. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios dice:
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Amén. Cuando estás vivo, busca a Dios, porque al sepulcro donde tú vas, se acabó tu pensamiento, tu odio, todo desvanece. La Biblia habla de la resurrección de las personas. Cuando Cristo murió, resucitó. Cristo resucitó. Amén. Así Cristo dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y todo el que cree en mí no morirá, porque Dios lo va a sacar de la tumba. Amén. Hay una iglesia que predica que los muertos están en la tumba esperando por la venida de Jesús, y donde vamos a ser liberados y donde vamos a ser llevados por Dios al cielo. Amén. Primera Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, yo no lo voy a leer, pero un texto que les doy para que ustedes vean eso mismo en la Biblia, como ahí la Biblia dice, para que todos participemos juntos y vayamos. Ese mensaje lo predica ese pueblo especial que Dios levantó. ¿Qué iglesia predica eso? Busquen ustedes cualquiera que usted quiera. Ese mensaje del santuario lo va a encontrar solamente en la iglesia adventista del séptimo día. Amén. El sábado lo va a encontrar en la iglesia adventista y en otros lugares también. Amén. Porque se comparte esa verdad. La creencia de que nuestra alma es mortal y que Dios nos va a hacer inmortal cuando Cristo venga, lo comparten algunas personas con nosotros, pero es nuestro mensaje. Además, finalmente, nuestro mensaje es el Evangelio eterno. Amén. Y al predicar el Evangelio eterno hablamos del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios. No estamos siempre hablando del santuario, no estamos siempre hablando de profecías, estamos hablando de la misericordia y el amor de Dios como base de toda predicación. Ese es nuestro mensaje. Amén. Dios es amor. Y la iglesia de Dios es una iglesia fundada por el amor, que cree en el amor y vive el amor. Amén. Eso se encuentra en la iglesia de Dios. Bien, hermanos, Dios nos bendiga. Amén. Mañana vamos al privilegio que tenemos por todas estas cosas. Dios nos bendiga y podamos estar con Él cuando Jesús venga.